Buenos días chicos, bienvenidos una semana más a nuestra pequeña clase de español. Soy Jero, vuestro profe de español de Lisboa, y hoy os tengo preparada una clase que va a resolver una de las grandes incógnitas del planeta y del mundo del aprendizaje del español. Hoy os he seleccionado una de las grandes dudas del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo recordar y acordarse? ¿Recordar o acordarse? ¿Acordarse y recordar significan lo mismo? ¿Cuáles son las principales diferencias entre una y otra? ¿Cuándo podemos usar una? ¿Cuándo podemos usar otra? ¿Significan lo mismo? Pues bien, todo eso lo vamos a resolver hoy. Vamos a explicar cuáles son las principales similitudes y cuáles son las principales diferencias. Si me preguntáis, que es la pregunta más frecuente, ¿significa lo mismo? ¿Se puede utilizar acordarse y recordar igualmente? Pues yo diría que sí, pero no. Es decir, hay significados que coinciden, pero el verbo recordar tiene más significados que no comparte con el verbo acordarse de. Vamos a empezar por el principio para no confundir a nadie, para no saturar con tanta información a nadie, y vamos a comenzar por el verbo recordar. Pues bien, el verbo recordar, para empezar de la base, según el significado de la Real Academia Española de la Lengua, significa pasar a tener en la mente algo del pasado. Por ejemplo, si conjugamos este verbo, ahora lo recuerdo, ella no vino a la fiesta. Básicamente es un verbo fácil, ¿vale? Es decir, a la hora de conjugarlo, respeta la manera clásica de conjugación, sujeto, verbo y objeto directo, que normalmente va referido a una cosa o a una persona. Yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo su número de teléfono, o tú recuerdas cómo se llama aquella película, o yo no recuerdo su cara. Es decir, vamos a conjugar el verbo recordar de una manera simple como cualquier otro verbo, con el sujeto, el verbo conjugado y el objeto al que hacemos referencia, normalmente una cosa o una persona. En este primer significado, el verbo recordar coincide plenamente en cuanto a significado con el verbo acordarse de. La principal diferencia la vamos a encontrar a la hora de conjugarlo, porque el verbo acordarse de es un verbo reflexivo. Y eso quiere decir que cuando lo conjugamos necesitamos introducir el pronombre reflexivo. Es decir, yo voy a conjugar el verbo acordarse de con la siguiente estructura: sujeto, verbo reflexivo, verbo, preposición de, si hacemos referencia a un objeto directo, ¿vale? Como veis, la estructura es diferente. En la práctica, yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda, ¿vale? Recordamos que tenemos que introducir el pronombre reflexivo, porque es el verbo acordarse. Ese se nos está indicando que se trata de un pronombre reflexivo. Con lo cual, a la hora de conjugar, yo voy a introducir el pronombre reflexivo. Yo me acuerdo de su número de teléfono, o ¿tú te acuerdas de la película que vimos la semana pasada? O por último, yo me acuerdo de su cara. Mismo significado en este primer significado, ¿vale? En este primer contexto coinciden el verbo recordar y el verbo acordarse de. Única diferencia, la manera de conjugar, uno es reflexivo y otro no. En este contexto aparece la gran duda o el principal error. Nunca podré decir yo me recuerdo, ¿vale? El reflexivo es el verbo acordarse. Yo puedo decir yo me acuerdo de su cara o yo recuerdo su cara. Significa exactamente lo mismo y podemos usar tanto uno como otro
de manera indistinta, es decir, significan exactamente lo mismo. Como hemos dicho al principio, el verbo recordar tiene otros significados que no coinciden con el verbo acordarse de. El primero, es decir, vamos a utilizar el verbo recordar para hacer que otra persona recuerde algo, y ahí ya no coincide con el verbo acordarse de. Por ejemplo, recordé a María que mañana tiene la cita con el dentista. O por ejemplo, recuérdame que mañana llame a Luis, o él siempre me recuerda que sacó mejor nota en el examen. Otro significado del verbo recordar que no coincide con el verbo acordarse de, lo vamos a encontrar para hablar de algo que por su parecido te hace pensar en otra cosa. Por ejemplo, su cara me recuerda a alguien, o esta canción me recuerda a mi juventud. Pues bien, espero que os haya quedado claro, que hayáis resuelto esta duda que, como veis, es simple. Se basa en que uno es reflexivo y otro no. Y, sobre todo, corregir ese error fundamental, el más habitual de todos, que es decir yo me recuerdo, en vez de decir yo me acuerdo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Espero que por fin hayáis resuelto esta duda y que comencemos esta década sin cometer este error. Nos vemos dentro de muy poquito. Feliz Navidad a todos y muchísimas felicidades.